Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer una presentación en dos partes. Una primera parte que es prácticamente la que voy a hacer yo, que es una introducción normativa para que veamos de dónde partimos, y después vamos a ver una estrategia y una aplicación práctica que la va a exponer María Isabel Valiente Favero, que es la coordinadora del Sistema de Información Archiva, que es el que empleamos en la Junta de Andalucía para todos los documentos, expedientes y series documentales producidas por la Junta de Andalucía. Como veis, una parte primera normativa y después aplicaremos esta estrategia. La Junta de Andalucía es una administración muy joven. Es una administración que surge con la España democrática y que a partir del Estatuto de Autonomía se constituye como comunidad autónoma con 8 provincias y un territorio bastante amplio en el que vive casi 10 millones de personas. Es una administración joven, pero curiosamente y paradójicamente tiene una normativa que en el periodo democrático es prácticamente el precedente de toda la normativa en materia de archivos que nos ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? Como todos sabemos, la Ley del 84 marca el inicio de una normativa en materia de documentos y archivos que la Comunidad Autónoma Andaluza es el pistoletazo de salida para regular un concepto nuevo que es de sistema archivístico, que en principio se llamó Sistema Andaluz de Archivos y que fue modificado en su título a partir del 2011 con la Ley de Archivos, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental, que es una ley de segunda generación. A partir del 84 hubo un periodo de carencia normativa que no se empieza a regenerar hasta el año 2000 con el reglamento del Sistema Archivístico de Andalucía, y a partir de ahí tenemos un periodo intenso, muy intenso, de elaboración normativa y que intenta desarrollar todo lo que se disponía en la Ley del 84. En Andalucía el sistema archivístico recorre todas las administraciones, desde la administración autonómica a la administración local, a las universidades públicas, que tenemos 11, y también a esos archivos privados que se integran en el sistema archivístico, que tenemos 7. Como digo, durante el año 2000, a partir de la publicación del reglamento archivístico, empieza una serie de años en el que parecía que nos habían metido la quinta marcha y íbamos muy rápido legislando. Intentamos regular todo lo que pudimos y hasta donde el tiempo y el espacio, incluso el trabajo, nos lo permitía. Hicimos una primera parte que intentaba regular la integración de archivos en el sistema. Después intentamos hacer también una regulación que estuviera ya en línea de la gestión documental, aunque no teníamos ninguna normativa que así la expresara, que fue a partir del 2007 con el establecimiento del Sistema de Gestión Documental de Archivos en la Junta de Andalucía Archiva, como todo el mundo lo conoce, y Maribel es la coordinadora, y a partir de ahí intentar hacer la gestión documental prácticamente como cosa rutinaria y desde el principio de la producción documental hasta lo que sería hoy entendible como Archivo General de Andalucía o Archivo Único, ¿vale? Electrónico único. Todo ese recorrido ha habido una figura en nuestro ámbito y en nuestro territorio que creo que hay que hablar de ella, que es Antonia Heredia, que nos ha dejado hace poco, y creo que este es el momento en el que hay que decir que ella acompañó desde el 84 toda esta dinámica de producción normativa. Pero a partir del 2011 nosotros tenemos una ley de segunda generación en la que
se establece claramente el concepto de gestión documental, que muchas veces siempre comentábamos en esas sesiones de elaboración normativa que decíamos, ¿estamos seguros de que queremos esto? Porque es que el trabajo que se nos viene encima es ingente, casi inabordable. Pues en la ley del 2011 ya se estableció. A partir del 2011 empezamos a regular otros aspectos. Esa ley del 2011 ha sido modificada en 4 ocasiones. Una primera por referencia al Estado para reconocerle sus competencias. Otra que venía dada por el tema de la transparencia, de la Ley de Transparencia de Andalucía. El decreto 622, que después hablará Maribel. Y últimamente por un decreto ley que ha salido de simplificación administrativa en la Junta, que también la toca. Pero es a partir del 2015, con la nueva ley 39 y 40, la que establece una nueva dinámica en la administración, en las administraciones públicas. Vamos sin freno ya hacia la digitalización, hacia los procedimientos electrónicos, hacia el archivo electrónico único, hacia documentos y expedientes que deben ser auténticos, que están creados en 0 y en 1, y eso nos pone en otra tesitura y en otro ámbito normativo. Ya tenemos una normativa básica a nivel de normativa y procedimiento común, y también tenemos una normativa básica a nivel de documentos, archivos y patrimonio documental, que esta ley no se llama así por capricho. Esa ley puso como primer piedra de toque el documento, el concepto de documento y el concepto de documento público. Y partió del documento público como el que produce una persona física o jurídica, pública o privada, en el ámbito de lo público. Y de ahí al concepto de patrimonio. O sea, hizo un recorrido completamente distinto en un arco de 180 grados. A partir de ese 2015 empezamos con una nueva dinámica de elaboración de normativa, porque además estamos obligados a ellos. Estamos obligados a hacer una política de gestión de documentos electrónicos que en el caso de la Junta de Andalucía se aprueba en 2017 y en el 2019 se publica el decreto de simplificación de procedimiento y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, que Maribel después va a hablar mucho más. Tenemos una normativa que permite la materialización de los procedimientos de gestión documental y de gestión del archivo electrónico único, y también hay un tema que es fundamental, al menos en la comunidad autónoma lo vemos así, que es el tema de establecer no solo una normativa, no solo un sistema de gestión documental que recorre todo el ámbito de la Junta de Andalucía, sino establecer también un cuadro de clasificación funcional de los documentos que produce la Junta de Andalucía o recibe. Por tanto, ya estamos en una situación donde esa existencia normativa básica nos permite procedimientos administrativos comunes, idénticos para todos, una administración electrónica sometida a la transparencia y una normativa muy clara sobre documentos y archivos, en un ámbito que es prácticamente una administración electrónica, con sus procedimientos y servicios, y una producción documental que ya empieza a ser electrónica. Sin embargo, el título de la comunicación lo hemos llamado como época bisagra, ¿no? Porque estamos teniendo los dos ámbitos, el ámbito analógico y el ámbito digital. Y todo esto porque nos debemos a una atención a la ciudadanía y fundamentalmente a través de medios electrónicos, que nos lleva a una situación algunas veces incluso paradójica, porque no todo el mundo tiene acceso a la administración por ámbito electrónico. En la Junta de Andalucía, en este proceso, hay como 4 momentos que son importantes, ¿no? En el 2017, ese acuerdo de Consejo de Gobierno
que aprueba la política de gestión de documentos electrónicos en la Junta, ese decreto 622 del 2019 de Administración Electrónica y Simplificación de Procedimientos y Racionalización Organizativa de la Junta de Andalucía, el acuerdo del 2021 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la formulación del Plan de Capacitación Digital de Andalucía 22-25 y la creación, esto sí que es un hito, de la Agencia Digital de Andalucía que se crea dentro de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 21. La Junta de Andalucía es muy amplia y, sobre todo, recorre un sector público que es bastante importante a nivel de… Creo que Maribel después nos puede decir de cuántos archivos estamos hablando. Nos componemos de la Presidencia del Gobierno, del Consejo de Gobierno y las instituciones de autogobierno, pero el sector público andaluz recorre todos los órganos administrativos, tanto centrales como territoriales, las entidades instrumentales públicas, las agencias administrativas, públicas, empresariales y agencias de régimen especial, entidades con régimen de independencia funcional o especial autonomía y las entidades instrumentales privadas, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público andaluz. Todo este sector público andaluz se definió prácticamente entero en el artículo 9 de la Ley del 2011, en el que a través de quizás el propósito y buen entender de los letrados de la Junta, se especificó todo lo que conllevaba cuando hablábamos del sector público. Ese sector es allá donde llega el último euro público que se genere y que se produzca dentro de un ámbito público. En cuanto a la normativa de la gestión documental en un contexto de administración electrónica y sistema archivístico de Andalucía, por supuesto, hay que citar la política de gestión de documentos electrónicos, que ya lo hemos comentado, y el decreto 622. Y esa normativa básica que ya tenemos, que es la Ley 7/2011, que está pendiente de establecer un reglamento que refresque y desarrolle todo lo que se ha dispuesto en esa ley del 2011, pero tengo que decir que estamos en el 24 y todavía estamos a base de borradores de ese decreto. Por tanto, tenemos un ámbito de aplicación subjetivo muy claro, toda la Administración de la Junta de Andalucía, y un ámbito objetivo también muy claro, que son todos los documentos administrativos, da igual que sean analógicos como electrónicos, los expedientes administrativos, analógicos y electrónicos. El acuerdo del 2017 del Consejo de Gobierno estableció ya una cuestión básica. Ya se había definido, se había consolidado el concepto de gestión documental, pero en el punto 163 de ese acuerdo que aprueba la política se establece una cosa que es: entendemos los archiveros de la Junta de Andalucía absolutamente fundamental para poder establecer una política de gestión de documentos en la Junta de Andalucía, que es el cuadro de clasificación funcional, que es una parte que recorre toda la actividad administrativa y que establece y que coordina el Archivo General de Andalucía, que tenemos aquí a su director y que sería una persona mucho más cualificada para hablar de él. Este cuadro de clasificación funcional de documentos incluye y clasifica todas las series documentales producidas por la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias y funciones, y que clasifica funcionalmente los documentos y expedientes producidos en cualquier soporte electrónico o analógico, de acuerdo con el establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, y que estructura en 4 o 5 niveles. Nivel de función, división de función, actividad, serie documental y subserie documental. Ningún archivero de la Junta que esté describiendo una serie documental
en Archiva, porque no lo puede hacer de otra manera, no puede hacerlo en una base de datos que haya hecho en su archivo. Puede introducir una serie documental que responda a un procedimiento de la Junta de Andalucía sin que su nombre y su clasificación responda a este cuadro funcional que ya digo que se compone y se genera en el Archivo General de Andalucía. Hay otro elemento importantísimo y es el registro de procedimientos administrativos que está dependiendo de otra consejería. Aquí lo cierto y verdad que debíamos de ser 3 en raya y muchas veces eso nos da quebraderos de cabeza. Ningún procedimiento en la Junta de Andalucía se puede establecer, se puede poner en curso y se puede instruir sin que esté aprobado, sin que tenga un código que se lo da el registro de procedimientos de la Junta de Andalucía y cuyo nombre y clasificación responda al cuadro de clasificación funcional. Y todo eso metido y coordinado por el Sistema de Información de Gestión Documental de Archivos de la Junta de Andalucía, Archiva. Son cuestiones que, como antes decían los compañeros de la Universidad de Barcelona, no se pueden hacer de manera unilateral por un archivero, por un equipo de archiveros o aunque fuéramos 40 o 50, da igual. Cualquier movimiento que se haga con respecto a los documentos y a los expedientes tienen que ser movimientos multidisciplinares. Tienen que estar presentes y ser partícipes los gestores, el equipo TIC, en este caso de la ADA, de la Agencia Digital de Andalucía, y los archiveros. Si falta alguna de estas piezas, dudo mucho que eso llegue a ningún sitio y fundamentalmente los archiveros tienen que dirigir esa función, deben de hacer la aportación funcional, no tecnológica, pero sí funcional. Así que sin esos elementos me parece que sería muy difícil que siguiéramos para adelante. Esto es una cuestión muy genérica, muy rápida en la Junta de Andalucía y vosotros, a lo mejor muchos de vosotros lo sabéis, tenemos desde el año, bueno, ya tiene 20 años de gestión. A partir del reglamento del año 2000, la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, nosotros llevamos valorando series documentales y dictaminando por la Comisión en los procedimientos de calificación y selección documental 20 años seguidos desde que en 2004 se establecieran unos formularios y un procedimiento establecido que también nos aportan una trayectoria importante. No es fácil, no es cómoda, tiene 20 años, está pidiendo a gritos que se refresque desde el formulario hasta los procedimientos porque hace 20 años tampoco teníamos tan claro muchos de nosotros ese concepto de valoración, de calificación. Se nos iban mezclando como un peine. Y yo creo que es el momento de regular eso, de clarificar, no solo en formularios, sino en procedimientos. Y estamos en sintonía, esos grupos de trabajo de Valora son quizás los que van a aportar materia gris para hacer todo eso. Y creo que ha llegado el momento de que busquemos sinergia, busquemos colaboración y con los TIC, con los compañeros informáticos, con los gestores, que son los que producen realmente los documentos, y los archiveros, que son los que sabemos las necesidades funcionales, hacer piña y aprender unos de otros, y creo que es el camino. Y le doy la palabra a Maribel Valiente porque no le quiero quitar ni un minuto. Sí, ¿se oye? Bueno, pues partiendo del contexto pues, que Ana ha comentado, queríamos plantear bueno, pues qué estrategias, qué iniciativas ponemos en marcha en la Junta o de la que partimos, la Junta de Andalucía,
para abordar, bueno, pues esa producción documental. Os traía aquí un poco una aportación de que, pues, aplicando este concepto Startstate de Cosellet muy ligeramente, porque sabes que la historia conceptual es muy densa, pero aplicada a la producción documental de las administraciones públicas en un contexto de administración electrónica, partiendo de la definición que se dio en la comunicación del Consejo de la Unión Europea del 2003 de administración electrónica, realmente podemos pensar que estamos en ese momento. Startstate, que se traducía como cabalgadura desde el alemán, de los franceses como bisagra, en el sentido de que hay un tiempo, hay distintos tiempos, conviven distintas experiencias de la realidad, en nuestro caso de la realidad de la producción documental. Todo esto además enmarcado nos obliga a establecer una serie de estrategias para abordarlo, que es lo que voy a intentar resumir con muy alto nivel, así muy ligero en ese sentido, ¿no? O sea, muy general, no podemos descender por el tiempo que tenemos, pero todo ello pensando en que en este contexto pues, articulamos lo que es la gestión documental, situándola como en el epicentro de lo que es la expresión de la transparencia articulada en el acceso a la información pública. Y eso lo conecto pues, con la definición de administración electrónica que comentaba al principio, de esa comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo de 2003, en el que la administración electrónica se entiende como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones públicas combinado con cambios organizativos y nuevas actitudes con el fin de mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas. Yo creo que es una definición que conviene tenerla siempre presente, ¿no? Porque es un poco lo que nos guía en este punto, en el sentido de que no concebimos transparencia sin gestión documental. Transparencia es el acceso a la evidencia. La gestión no concebimos eso, entendiendo evidencia, además, por la evidencia por antonomasia en el ámbito de las administraciones públicas, pues el documento, el expediente administrativo, aunque podemos hablar de otras evidencias, pero desde el punto jurídico, pues nos situaríamos en ese ámbito objetivo. Y no podemos concebir la gestión documental, la transparencia sin gestión documental sobre la evidencia, sobre el archivo de esa evidencia a fin de garantizar la autenticidad, la fiabilidad, la integridad, la disponibilidad y la cadena de custodia. No es posible ese ejercicio de control y de transparencia de los poderes públicos sin partir de este punto. Para llegar a esto, pues tenemos una serie de instrumentos normativos, como comentaba Ana, la propia ley nuestra del 7 de 2011, la política de gestión de documentos, el decreto 622 en el ámbito de la Junta de Andalucía, por el que se reconocía una serie, se situaba la gestión documental. Fue un decreto importante porque situó en el ámbito del funcionamiento electrónico de la Administración y de la transparencia y la eficacia de los servicios públicos un capítulo dedicado a la gestión documental, con lo cual eso ya fue un salto cualitativo importante. Y por último, el decreto ley 3/2024 de simplificación, que mantiene esos preceptos del decreto 622, deroga mucha parte del 622, pero justamente eso los mantiene. Los mantiene junto con otros puntos relacionados con instrumentos orientados a la gestión documental. Junto con esos instrumentos normativos, pues hay otros instrumentos operativos, como son la participación continua o la relación continua con lo que son todas las actuaciones relacionadas con la transparencia o el gobierno, la política de gestión de documentos, el catálogo de procedimientos y servicios, la comisión de valoración, el cuadro funcional de la Junta de Andalucía y el sistema de información archiva como sistema de información transversal a toda la gestión documental de la Junta de Andalucía, en la que conviven la gestión de tanto los documentos históricos, los documentos de soporte de papel, como las funciones de archivo electrónico único, que se les reconoció en la política de gestión de documentos y en el último decreto ley 3/2024 se ha perfilado y se ha consolidado. Estos son, digamos, nuestros instrumentos operativos para llegar a plantear o a
digamos, a actuar en una gestión documental orientada pues, a hacer eficaz, digamos, a poder gestionar, a poder aplicar esos principios básicos de la Ley de Transparencia de Andalucía, que haciéndose eco de la Ley de Transparencia Estatal, pues establece como principios básicos, uno de ellos la veracidad, en cuya virtud la información pública de ser cierta, exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los cuales se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia. Es decir, podemos decir que no hay transparencia sin evidencia, pero un poco como aparece en la diapositiva, más bien sin acceso a evidencia, pero más exactamente sin acceso a una evidencia en la que se ha garantizado su integridad. Todo esto nos lleva a algo que creo que ya es muy común en toda la comunidad archivística, a concebir que efectivamente la transparencia se articula, una transparencia articulada en acceso a la evidencia, al documento, pues se articula desde el diseño, desde la administración, la producción electrónica. Sabemos que no es posible llevar ya al final todo este tipo de actuaciones, sino que se necesita actuar desde el diseño para que los documentos electrónicos, los expedientes electrónicos, contengan toda esa información necesaria que permita llevarlo hasta el archivo electrónico único con fin de garantizar todos estos requisitos que hemos comentado. Con eso significa que para ello, bueno, pues tenemos que, digamos, actuar no perdiendo de vista unos objetivos finales, como es pues, garantizar el derecho de acceso a información, la adecuada configuración, en nuestro caso, del patrimonio documental de Andalucía y, por consecuencia, del español, y, por supuesto, una gestión administrativa eficiente. Ello, igualmente, nos aboca a contemplar en las áreas de producción pues, esa imperiosa necesidad de la visión archivística en la plantación de la tramitación electrónica y el desarrollo de aplicaciones. Ya se ha comentado en la ponencia anterior, es que es obvio, o sea, es imprescindible que esa visión esté. Igual que es imprescindible que esté la visión de la simplificación y la racionalización administrativa en todo este momento bisagra, porque está conviviendo esto con otras formas con la continuidad de la producción documental de la que venimos. Y bueno, toda esa visión que conlleva pues, en nuestro ámbito pues, la simplificación, la racionalización, el cumplimiento de los requisitos de la política de gestión de la Junta de Andalucía, la aplicación de la metadatación que la política de gestión establece y la integración con el sistema de información archivado. Es el elemento en el que confluyen todo un parque de sistemas ingente que tiene, en el que la Junta de Andalucía, una administración que Ana traía preparados los datos en cuanto a número de habitantes, nivel de competencia, número de procedimientos, bueno, lo ha reflejado en cuanto a la estructura de entidades, etcétera, que representa el sector público, la Junta de Andalucía. Eso se traduce en una producción documental ingente y de una variada procedencia, muy variada, valga la redundancia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nos encontramos pues, con un momento, como decía al principio, un momento así que puede ser un poquito pedante, el momento Salzeit de la administración autonómica en cuanto a la producción documental, pero es verdad, porque están conviviendo una situación de la producción documental a la que nos vimos obligados a sistematizar en un cuadrito que nos ha dado un juego tremendo, que lo tenemos publicado en la página de archivos, de portal de archivos y de la web de la Consejería. Un cuadrito que parte de un informe de la Inspección General del Servicio que llevó a cabo entre todos los órganos y las entidades de la Junta de Andalucía, combinado con el plan de telematización de la Junta de Andalucía. ¿Esto para qué nos era útil? Pues nos es útil pues, para establecer dónde tenemos, cómo es de variada la producción documental de la Junta de Andalucía, cómo Archiva tiene que resolver esta complejidad
y esta variedad y la resuelve a través de la canalización de todos estos orígenes, unos productos, que serían esos documentos y expedientes, conformándolos de acuerdo a la política de gestión y su integración con Archiva. En este documento, pues, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era ver dónde tenemos que poner el foco para dos cosas fundamentales. Para que la pérdida del patrimonio documental en los últimos años sea la menor posible, es decir, que la laguna documental sea la menor posible, y para garantizar justamente que se pueda proceder a una transparencia articulada desde el acceso a la evidencia, el acceso al documento. Con esto, pues llegamos a tener que definir una serie de estrategias que es las que quería comentar a vuela pluma, porque dado el tiempo que tenemos, pero bueno, pues como modelo de lo que estamos haciendo en nuestro ámbito. Lo primero fue diagnosticar el detalle de la producción documental. Para eso, pues lanzamos a todos los archivos centrales vía las secretarías generales. Nosotros en Archiva gestionamos 133 archivos, 7.000 usuarios de todas las tipologías, desde personal administrativo hasta personal técnico, y se lanzó 2 cuestionarios que pretenden identificar el grado de control por parte de las unidades de archivo en cuanto a la producción, a los desarrollos de sistemas de información y en cuanto a la producción documental en ese momento. Con ello, un primer cuestionario lo que trata de recabar es la información que se está manejando, el grado de intervención por parte de los archivos en esos desarrollos de sistemas, es decir, el grado o el nivel de participación en ese diseño desde el origen que comentábamos antes. Identificando, bueno, pues los distintos elementos que nos informan de si esos sistemas que están en tramitación han cumplido, por ejemplo, lo que se indica en el decreto C-122, es decir, si los procesos que se someten a telematización han sido calificados, si el sistema ha sido registrado en el registro del sistema que reside en Archiva. Toda una serie, si contempla los metadatos obligatorios de la Junta de Andalucía, toda una serie de cuestiones que nos informan si realmente esa visión se está teniendo en cuenta en el desarrollo. Y luego, por otro lado, un cuestionario en línea 2 que nos pretende, pues, saber la foto del momento en el que nos encontramos, cómo es la producción documental actualmente en la Junta de Andalucía. Con eso planificamos una serie de actuaciones. He utilizado en la estrellita el código Nutri-Score, que creo que todo el mundo estará familiarizado. El verde es lo más saludable, el rojo lo menos saludable. El verde, lo más saludable, el sistema de tramitación. Es un sistema de tramitación, sí, tenemos documentos y expedientes conformes, ha respetado el decreto 622, ha aplicado la política de gestión, se encuentra integrado con Archiva, bien de forma nativa porque utiliza el motor de tramitación corporativo de Tregua o bien la plataforma de tramitación, o bien porque su motor y ese sistema se ha adecuado de forma independiente. Tenéis el código, el QR ahí por el que accedéis a la información de Archiva que tenemos publicada en la web, y eso significa, bueno, pues que en este caso el nivel de riesgo es el menor, porque tenemos controlado el expediente de manera que se genera un expediente electrónico conforme a la legislación vigente, garantizada su integridad, y que a la cierre del expediente, el expediente ingresa en Archiva. Este sería el esquema de esa situación. Situación que es la menor común de todas las situaciones, que también hay que decirlo. ¿Por qué? No es fácil llevar a... No es fácil llegar a ese punto. Segunda situación, estrategia segunda para los procedimientos tramitados en sistemas que son documentos electrónicos pero imperfectos. Y utilizo aquí el término de Antonio David Bernin Prieto en su trabajo que está abajo referenciado. Documentos que no cumplen del todo. Son documentos GENI capaces de generarse en estructura XML, contienen metadatos, el metadato de nivel mínimo, pero, por ejemplo, no contemplan nuestra política de gestión de documentos los metadatos obligatorios.
En este caso requiere de una serie de actuaciones y identificar dónde tenemos estos focos de producción, pues requieren de otra estrategia, entre la que va la conversión de esos expedientes para que realmente puedan ser ingresados en el archivo. El peor de todo, el estado menos saludable, casi peligroso, pues el último, que por cierto es el más voluminoso, que es aquel en el que tenemos los procedimientos tramitados sin sistema, con una confianza en que estamos tramitando electrónicamente porque generamos documentos PDF y lo almacenamos en carpeta, proceso en el que requiere pues, de una actuación para hacer una conversión y en el que estamos aplicando proyectos de automatización inteligente. Ahora mismo ha habido un proyecto, el proyecto AICEN, que se aplicaba a un caso concreto y ahora mismo estamos en el proceso de escalar esa automatización a todo el ámbito de la Junta de Andalucía para, en ambos casos, ese ingreso. Tanto en uno como en otro, la calificación fundamental para seleccionar sobre lo que vamos a actuar, porque realmente es un paseo largo. Y el último caso pues sería el documento tradicional, en el sentido de tramitado en soporte papel, cuya, digamos, su integración y remisión hasta el archivo, digamos, está consolidada. Estos son los cuatro, por un lado, la estrategia de identificar la situación, el grado de control y, por otro lado, la estrategia de aplicar a cada uno de estos casos el tratamiento que tenemos que aplicar, digamos, en lo que ahora mismo estamos inmersos dentro de lo que es nuestro ámbito de la administración autonómica para garantizar las dos cosas que he dicho al principio. Bueno, pues que podemos llegar a una transparencia que tiene como centro neurálgico el acceso a la evidencia y que configuramos que no perdemos, desde el punto de vista patrimonial, pues todo nuestra producción, nuestro patrimonio documental. Muchas gracias.